Lo fascinante de Descartes, fíjate, es que su aislamiento fue una vocación deliberada. Nació de una experiencia casi mística en 1619, unos sueños que él interpretó como una llamada. Una llamada para fundar una ciencia universal. Exacto, y lo abrazó por completo. De hecho, llegó a escribir una frase increíble. Jamás he encontrado una mujer tan bella como la verdad. ¡Wow! Esa frase es increíblemente reveladora. Desde luego, Nos dice todo sobre sus prioridades. Y las fuentes mencionan su vida en Ámsterdam. sí, y lo describe de una forma asombrosa. Dice que paseaba entre la multitud sintiendo un placer inmenso, observando a los demás como si fueran los árboles de sus bosques. ¡Qué imagen más potente! No era desprecio, ¿eh? Era la libertad total de ser un puro observador, sin que la sociedad le exigiera absolutamente nada. Para él, esa era la felicidad. Vale, entiendo la teoría, pero ¿cómo lo justifica filosóficamente? Quiero decir, ¿cómo se asegura de que no está realmente solo? Aquí es donde Descartes hace su famosa jugada en las meditaciones. A ver, primero establece su propia existencia con el pienso, luego existo, el cogito. Claro, lo único de lo que no puede dudar, eso es. Pero dentro de sus pensamientos encuentra la idea de un ser perfecto, Dios. Y argumenta que una mente imperfecta como la suya no podría haber inventado el concepto de perfección. Por lo tanto, Dios debe existir como la fuente de esa idea. Exactamente. Y si Dios es la fuente de su propio pensamiento, ¿cómo podría estar realmente solo? Para él la soledad es metafísicamente imposible. Esto choca frontalmente con la experiencia actual. Los textos hablan de un tormento del ruido moderno, de notificaciones constantes y, bueno, un pesimismo generalizado. Parece que buscamos llenar el silencio a toda costa. En un mundo que vibra con notificaciones, con conexiones constantes, vivimos una paradoja muy extraña. Nunca hemos estado tan conectados y, sin embargo, la sensación de aislamiento es casi una epidemia. Los textos que analizamos hoy hablan de un pesimismo social galopante. Las relaciones parecen frágiles y el ruido digital, pues, lo ahoga todo. Por eso, hoy queremos explorar una idea que es radicalmente contraintuitiva. Y si la soledad, en lugar de ser un vacío que hay que llenar a toda costa, fuera en realidad un santuario, una fuente de plenitud, de una alegría que nada ni nadie nos puede quitar. Es una propuesta muy audaz, la verdad, porque va a contracorriente de casi toda nuestra cultura. La idea central que exploran estas fuentes es que esto es posible a través de lo que llaman una conexión vertical. ¿Una conexión vertical? Sí, una relación profunda, constante y sobre todo personal con Dios. Y esto, según los textos, redefine por completo la experiencia humana. Exacto. Y para que no se quede solo en teoría, las fuentes proponen que miremos la vida de dos personas que a primera vista no podrían ser más distintas. El teólogo Francisco de Vitoria Y el filósofo René Descartes. Justo. Vamos a ver cómo su soledad, que fue una soledad elegida, no fue un sacrificio, fue la condición indispensable para su felicidad y para las contribuciones extraordinarias que hicieron al mundo. Vale, vamos a desgranar esto. La tesis principal de los textos es demoledora para la mentalidad moderna. Sostiene que la idea popular de la soledad como una carencia, como la falta de algo, se vuelve, completamente irrelevante cuando existe esa conexión vertical. Claro. El verdadero vacío, según esta perspectiva, no es la ausencia de otras personas, sino la ausencia de significado. Lo fascinante aquí es el cambio de paradigma que se propone. Se pasa de ver la soledad como un estado pasivo, de falta, de carencia, a un estado activo. La clave es la conciencia de una presencia divina constante que actúa, y cito, como una inmunidad contra la soledad existencial. O sea, no es que no te sientas solo a ratos. Exacto. Es que la estructura fundamental de tu ser se sabe acompañada. Me fascina esa idea de una soledad que no es pasiva, sino que está trabajando, que es creativa. ¿Hay algún concepto clásico que describa esto? Porque soledad productiva suena muy del siglo XXI, muy de gurú de la eficiencia. Pues fíjate, de hecho, los textos lo conectan con una idea romana muy potente, el otium negotiosum. Otium negotiosum. Suena a ocio negocioso u ocio ocupado. Justo eso. La idea de que el tiempo de retiro no era para no hacer nada, sino para dedicarse a las cosas verdaderamente importantes. El estudio, la contemplación, la escritura. Es una soledad que trabaja, que crea. Un ocio ocupado. Me encanta. Y para darle vida a este concepto, las fuentes recurren a frases potentísimas de la tradición mística.
Se habla de Dios como el huésped dulce del alma, una presencia que habita en nuestro interior. Hay dos citas que recogen los textos que, para mí, lo resumen todo. La de Santa Teresa de Jesús. Solo Dios basta. Es una declaración de autosuficiencia radical. Totalmente. Y la de San Agustín, siglos antes. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea que la inquietud, la verdadera soledad, es de naturaleza espiritual. Exactamente. Al conectar estas ideas, se llega a la conclusión que cierra esta primera parte del análisis. Desde esta perspectiva, la soledad deja de ser un problema psicológico que hay que resolver y se convierte en un privilegio espiritual. Un privilegio. Sí. Es el espacio donde el alma puede por fin descansar en su origen y encontrar su plenitud. Y este es el marco que necesitamos para entender cómo dos hombres como Vittoria y Descartes pudieron vivir vidas tan plenas en su aparente aislamiento. Vale. Este marco teórico es muy potente, pero suena abstracto. ¿Cómo se ve esto en la vida real? El primer ejemplo que traen las fuentes, el de Francisco de Vitoria, me parece fascinante porque rompe todos los esquemas. Totalmente. Estamos hablando de un fraile dominico de finales del siglo XV, principios del XVI, fundador de la Escuela de Salamanca. Su vida objetivamente fue de retiro, dedicado al estudio y la meditación, sin pareja, sin hijos, sin lo que hoy llamaríamos una vida social mundana. ¿Y sin embargo? Y sin embargo, el retrato que emerge de los testimonios históricos es el de un hombre que irradiaba una felicidad contagiosa. A ver, entiendo el argumento, pero ¿no podría ser que Vitoria simplemente fuera una persona con un temperamento alegre por naturaleza? Hay gente así. Mucha gente vive vidas de retiro y es profundamente infeliz. ¿Qué pruebas concretas ofrecen las fuentes para vincular su alegría directamente a su fe y no solo a su personalidad? Es una pregunta clave, y los textos la abordan. La respuesta que dan es que su alegría no era un simple estado de ánimo. Era el fruto visible de una profunda coherencia entre su fe y su ética práctica. Su soledad autoimpuesta fue, según el análisis, la incubadora que le permitió meditar sobre la justicia a un nivel nunca antes visto. La incubadora. Sí. De esa soledad contemplativa nació nada menos que el derecho internacional y la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América. Su argumento era que todo ser humano, sin excepción, es imagen de Dios. La alegría era la consecuencia de vivir alineado con esa verdad. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque los testimonios de la época no lo describen como un erudito distante y amargado en su torre de marfil. Todo lo contrario. Las fuentes que manejamos citan a sus biógrafos que destacan de forma consistente su afabilidad, dulzura y humanidad. Lo describen como un maestro querido y accesible, cuya paz interior se proyectaba en un trato sonriente y paternal. No era la imagen que tenemos de un académico aislado. Para nada. Su vida encarna un principio universal que exponen los textos. Cuando el alma se sabe acompañada por esa presencia divina, se vuelve capaz de acompañar a los demás con una ternura extraordinaria. La alegría interior no se queda dentro, se desborda en obras de justicia y misericordia. No es casualidad que las fuentes lo conecten con Santo Tomás de Aquino, para quien la alegría genuina, la más pura, nace de la unión del espíritu con su bien amado. Vittoria vivía en esa unión, y su vida pública era el reflejo de esa plenitud interior. Es una idea muy potente. La soledad como motor de la justicia social. Es completamente contraintuitivo. Ahora, la segunda figura, René Descartes, me genera aún más curiosidad. Vivió un siglo después de Vittoria, y su caso es, si cabe, aún más llamativo. Buscó activamente el anonimato, la tranquilidad, pero no como una huida del mundo. Era como un acto de devoción a su misión. Conquistar el conocimiento. Su historia tiene un punto de inflexión muy claro, que los textos marcan como el origen de todo. La noche del 10 de noviembre de 1619. Descartes tiene una secuencia de 3 sueños visionarios que él mismo interpreta como una llamada divina, una revelación del espíritu de la verdad. Lo describió como un auténtico Pentecostés personal. En esos sueños vio una pregunta escrita en un libro, Quid vites secta voriter, es decir, ¿qué camino de la vida seguiré? Y sintió que el Altísimo le respondía, dándole la misión de establecer una ciencia universal. Esa experiencia lo llenó de un entusiasmo y una alegría que lo impulsaron a aislarse las siguientes 2 décadas. Y los testimonios de esa vida solitaria son fascinantes. Hay citas directas de Descartes en las fuentes que ilustran perfectamente su estado mental.
La más provocadora quizá es cuando afirma en una carta que la verdad le producía un éxtasis tan profundo que, y cito textualmente, jamás he encontrado una mujer tan bella como la verdad. Es una frase tremenda. Sí, hoy en día le lloverían las críticas en redes sociales. Pero te da una idea de la intensidad casi obsesiva de su búsqueda, ¿no? Pone la búsqueda intelectual solitaria por encima del afecto humano más intenso. Absolutamente. Y está también esa descripción maravillosa de su vida en Ámsterdam, que le escribe a un amigo. Explica por qué ha elegido esa ciudad bulliciosa para su retiro. Dice, podría quedarme allí toda la vida sin tener que ser visto por nadie. Y añade que disfruta de caminar entre la multitud con total libertad, porque no considera a los hombres que ve de manera diferente a como lo harían los árboles de sus bosques. ¡Qué imagen tan brutal! Por un lado, suena increíblemente liberador poder observar el mundo sin ser parte del drama. Pero por otro, suena un poco frío, casi sociópata, ¿no? Realmente lo describen como una experiencia positiva. Sí, para él era la libertad absoluta. Disfrutaba de ser, en sus propias palabras, anónimo con un placer inmenso. La soledad social era para él la condición necesaria para poder pensar sin interrupciones, para entregarse por completo a esa verdad que tanto amaba. Un momento. Aquí me pierdo un poco. Tenemos a Descartes, el padre del racionalismo puro, que parece encontrar el éxtasis en la verdad, en la ciencia, casi como un fin en sí mismo. Suena muy secular. ¿Cómo justifican las fuentes que esto sea una conexión vertical con Dios, y no simplemente la alegría de un intelectual brillante? Parece un salto argumental. Es que esa es la clave de todo su sistema filosófico, y los textos lo explican muy bien a través de sus meditaciones metafísicas. Descartes llega a una conclusión asombrosa. Dice, y cito de nuevo, «Yo concibo a Dios mediante la misma facultad por la que me conozco a mí mismo». A ver, ¿cómo? El famoso cogito, el pienso luego existo, el acto de ser consciente de la propia existencia. Se da cuenta de que no puede existir sin Dios como su fundamento. Espera, eso es un giro increíble. Entonces, para Descartes, el acto de decir «yo existo» no es un acto de autoafirmación egocéntrica, sino que, en ese mismo instante de autoconciencia, se revela la existencia de Dios que lo hace posible. ¿Lo he entendido bien? Lo has entendido perfectamente. Son dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, desde su punto de vista, la soledad radical es una imposibilidad metafísica. El acto de conocerse a uno mismo es, simultáneamente, un acto de reconocimiento y gozo ante la magnificencia del Creador que te sostiene en la existencia. En ese sentido, coincide plenamente con la tradición de San Agustín, quien se encuentra a sí mismo, encuentra a Dios. Su alegría no era solo la del descubrimiento intelectual, era la alegría de comulgar con la razón divina que ordena el universo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos las piezas de Vitoria y Descartes, vemos una convergencia asombrosa. La plenitud de ambos, la del padre de la conciencia y la del padre de la ciencia, no dependía de la conexión horizontal con otras personas, sino de esa conexión vertical de la que hablábamos al principio. Necesitaban la soledad del mundo para poder cultivar esa conexión. Exacto. Vitoria encontró su alegría en la alineación ética con la voluntad divina, lo que le llevó a transformar el mundo con sus ideas sobre la justicia. Descartes encontró la suya en la alineación intelectual con la verdad divina, lo que le llevó a fundar la ciencia moderna. Ambos demostraron, con sus vidas, que la necesidad humana más fundamental no es la compañía de otros, sino un significado que trascienda las circunstancias. Su dicha era tan absoluta que no necesitaba la aprobación externa, porque su acompañante esencial ya estaba asegurado. Y esto nos lleva a la conclusión final que proponen las fuentes. Afirman que el secreto de la inmunidad del espíritu reside en reconocer que nunca se está solo, porque la presencia que sostiene el alma es eterna, inagotable y amorosa. La compañía divina, según esta visión, no solo consuela, sino que transfigura la realidad. Hay una frase final en el análisis que es realmente impactante. Dice que quien descubre esta compañía deja de buscar sustitutos, porque descubre que aquello que llamó soledad no lo era nunca, sino la antesala del encuentro para el que fue creado. Es una redefinición total de la experiencia. Lo que el mundo ve como un vacío, esta perspectiva lo ve como un espacio sagrado, lleno de potencial. ¡Wow! Es inevitable contrastar esta idea con el mundo moderno. Los textos describen nuestra era como un enjambre incesante de notificaciones,
un pesimismo colectivo alimentado por un diluvio de malas noticias. Exacto. Y es importante señalar que los documentos no proponen este camino como una solución universal o una receta mágica para todo el mundo. Lo presentan más bien como una alternativa olvidada, un sendero discreto, como lo llaman, para quien busca algo más que el ruido constante, para quien siente que la conexión permanente no está llenando ese vacío interior. No es una crítica a la vida social, sino una invitación a explorar la vida interior. En resumen, hemos visto cómo la soledad puede ser transformada, de una carencia que nos aterroriza a un santuario que nos fortalece. Y hemos visto en las vidas de Francisco de Vitoria y René Descartes dos testimonios históricos de una alegría profunda que no dependía de las circunstancias externas, sino de una conexión interior. Uno la encontró en el amor a la justicia divina, el otro en el éxtasis de la verdad divina. Pero ambos necesitaron el silencio para poder escuchar. Es una perspectiva que, como mínimo, nos obliga a cuestionar nuestras propias asunciones sobre lo que significa estar solo y lo que realmente necesitamos para ser felices. Te deja pensando, desde luego. Totalmente. Y para terminar, los textos nos dejan con una idea para reflexionar. En un mundo que ruge reclamando nuestra atención, quizás el verdadero desafío no sea cómo llenamos nuestro tiempo, sino si nos atrevemos a explorar nuestro silencio para descubrir qué o quién realmente lo habita.